ahora que tenemos fuerzas renovadas después de la comida, bueno, bienvenidos a esta mesa redonda que se llama Daños y retornos de los juegos. Bueno, como el propio título dice, es una de las muchos debates, de los muchos temas que implican los juegos de azar. Por un lado, los daños que provocan en la sociedad y frente a determinados colectivos, frente también a su retorno para la sociedad. Me quiero presentar primero, soy Mercedes Hernández, soy subdirectora adjunta en regulación del juego en la Dirección General y hoy tengo el placer de estar muy bien rodeada. Él es Levi Pérez, José Antonio Gómez Llaner y Francisco Navas. Solo como introducción quería recordaros un pelín el funcionamiento de estas mesas, porque como es diferente esta mañana al estar desdobladas, vamos a estar aquí más o menos hasta las 5, podéis realizar preguntas a través del código QR y luego tendremos un pequeño tiempo de debate y luego posteriormente a las 5 se presentarán las conclusiones de ambas mesas en el auditorio de abajo, para así que nadie se pierda absolutamente nada. Bueno, no quiero alargarme yo más y robar tiempo, voy a presentar al primer ponente, él es Levi Pérez, es catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos en el Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y además es miembro del Consejo Asesor de Juego Seguro. Su principal línea de investigación se centra en la aplicación de la economía del juego al análisis de los mercados de la lotería y a estudios de prevalencia y juego problemático. Ha desarrollado también trabajos en el ámbito de la economía del comportamiento y en la economía del ocio. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas científicas de reconocido prestigio y cuando quieras, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Una presentación por ahí. Sí. Muy bien, bueno, yo he titulado mi ponencia la utilidad del juego y quizás lo primero que tendría que aclarar, que es lo que hago igual con mis alumnos de primer curso de análisis económico, es que algo sea útil no quiere decir que sea útil en sentido estricto de la palabra, sino que proporciona una cierta satisfacción a la persona que lo consume, ¿vale? En análisis económico, utilidad puede ser sinónimo de satisfacción, ¿de acuerdo? Entonces, como el Congreso trata sobre el impacto social del juego, yo creo que el impacto social tiene tanto connotaciones positivas como connotaciones negativas. De hecho, cuando uno va a analizar si un mercado de cualquier producto, y aquí incluimos también los juegos de azar, genera un cierto valor para la sociedad en su conjunto, lo que analiza es si el excedente social de ese mercado justifica la participación de los individuos en el mismo y es socialmente deseable. Para llegar a esa conclusión hay que balancear dos aspectos. Uno es el coste social, el impacto social negativo, por decirlo de alguna manera, y otro es el beneficio social, que sería el impacto social positivo. Y todos los productos, todos, ya sean bienes o servicios, y incluimos el juego de azar, reportan tanto beneficios sociales como costes sociales. Y evidentemente esto es muy importante para las políticas públicas, porque si nos encontramos con una situación en la que el coste social excede el beneficio social, las políticas públicas tienen que enfocarse a minimizar ese coste social. Y lo contrario, pueden enfocarse también a incrementar ese beneficio social, de tal forma que al final tengamos un balance positivo para la sociedad en su conjunto, que es de lo que en definitiva se trata. Bueno, como supongo que esta es una mesa bastante heterogénea y Fran va a hablar de la parte del coste social, yo me voy a centrar en el primero de los círculos, que es el beneficio social del juego. Y por eso había titulado mi ponencia como la utilidad del juego, ¿no? La satisfacción que reporta el juego para la sociedad en su conjunto. Claro, ese beneficio social va a depender de todos los agentes involucrados en un mercado, de todos los agentes involucrados en los juegos de azar. Ahí encontramos operadores, encontramos también las administraciones públicas, bueno, esto viene del inglés government, pero implica todas las administraciones públicas a todos los niveles, y encontramos también la parte de los consumidores, es decir, demanda, oferta y reguladores. El beneficio social, entendido por la parte del retorno que eso genera desde un punto de vista meramente económico, si queréis, porque luego ya todas las externalidades que esto genera desde un punto de vista negativo están en la parte del coste social, pues en lo que se refiere a los productores, a la parte de la oferta, a los operadores,
Pues bueno, son cifras de empleo, de creación de riqueza, de demanda de servicios auxiliares vinculados a esta industria, como puede ser la hostelería, la hotelería, todo este tipo de cosas y un largo etcétera. Y en esto tampoco me voy a centrar porque seguro que José Antonio va a aportar bastante más en ese retorno, ¿no? En ese tipo de retorno. Y evidentemente también está el beneficio en temas de impuestos. Yo me voy a centrar en la parte, quizás una parte poco conocida, que es la parte que le reporta al consumidor de juegos de azar. Es decir, muchas veces cuando se habla de aspectos positivos de los juegos de azar, uno se centra en decir, bueno, pues esta industria genera no sé cuántos cientos de miles de empleo. Esta industria reporta a la sociedad un retorno en forma de impuestos de X millones de euros. Esta industria pues, es tractora de otras industrias de turismo, ocio, hostelería. Eso todo está muy bien, pero el principal retorno para la sociedad de esta industria no está ahí. El principal retorno para la sociedad de esta industria está en la utilidad que reporta a los consumidores y, si queréis, ahora voy a decir un término más explosivo, más mediático, que es el valor de entretenimiento de la industria. El valor de entretenimiento es lo que nosotros medimos como la utilidad o la satisfacción que obtiene un jugador por el mero hecho de jugar, independientemente de cuál sea el retorno que obtiene en forma de ganancias, ¿vale? Y yo me voy a centrar en esto, ¿vale? Ese es el concepto de utilidad, satisfacción, bienestar, como lo queráis llamar, ¿vale? Son todos sinónimos. Al final, valor del entretenimiento que obtiene un consumidor por el mero hecho de jugar, independientemente de cuál sea el retorno económico del juego, ¿vale? Esto, evidentemente, esta utilidad o esta satisfacción es un concepto individual, depende de cada uno, es un concepto muy subjetivo y es un beneficio hedónico, es decir, muy difícil de cuantificar. Todo lo que es hedónico, que nos reporta placer, en cierto modo, si lo queremos llevar a un número o cuantificarlo es muy, muy complicado, ¿vale? Estos son preceptos que quiero dejar claros desde el principio. ¿Qué ocurre? Que la teoría económica estándar se basaba en entender que el ganar, el participar en un juego para ganar, era el principal motivo por el que el jugador entraba al mercado, ¿vale? Yo juego solamente para ganar, para mejorar mi situación económica. Eso, en cierto modo, es cierto, pero el principal motivo que hay para que un jugador entre al mercado es que el juego reporta cierta utilidad, cierta satisfacción, cierto bienestar, cierto valor de entretenimiento, simplemente por el hecho de participar, ¿vale? Y esto está modelizado, es una hipótesis alternativa, está modelizada en un artículo publicado en el Journal of Risk Uncertainty de un matemático estadounidense fallecido recientemente durante la pandemia, un artículo que se titula, igual que mi ponencia, The Utility of Gambling, ¿vale? Que les recomiendo que, si pueden, lo busquen y lo lean. Yo me voy a centrar en este aspecto, ¿vale? En el hecho de la satisfacción, el retorno que supone para el jugador el mero hecho de jugar, independientemente de cuál sea el resultado económico del juego, de la apuesta, ¿vale? Claro, ¿cómo medimos o cómo podemos cuantificar este concepto de utilidad o de satisfacción del jugador? La primera pregunta es, ¿se puede cuantificar? La respuesta es sí, se puede cuantificar. ¿Es fácil? La respuesta es no. Es muy complicado, por lo que os decía antes. Es un concepto hedónico, es un concepto subjetivo que depende del individuo y es muy difícil de cuantificar. En economía hay un concepto que cuantifica justamente este retorno, esta satisfacción por jugar, que es lo que conocemos como el excedente del consumidor, que llevado a este ámbito, a esta industria, yo voy a llamar excedente del jugador. El excedente del jugador es un balance entre el valor de entretenimiento, que es lo que queremos medir exactamente, y las pérdidas monetarias esperadas. Luego me podrán decir, no, es que hay otros aspectos negativos más allá de las pérdidas monetarias esperadas. Sí, de acuerdo, es correcto. Hay una serie de externalidades negativas vinculadas al juego, sobre todo en jugadores problemáticos o en jugadores en situaciones de riesgo, que trascienden más allá del propio individuo, que afectan a su vida familiar, a su entorno social, etcétera, ¿vale? Y evidentemente eso es así, pero ya no te voy a pisar, no te voy a pisar la intervención, Fran, ¿vale? Entonces yo me voy a centrar en lo otro, ¿no? En el excedente del jugador, que es simplemente el valor de entretenimiento, y esto es muy importante que lo tengamos claro, que excede las pérdidas monetarias esperadas. Es decir, una vez compensadas las pérdidas monetarias esperadas, ¿cuál es el valor que me queda y qué es lo que yo realmente puedo asimilar al valor de entretenimiento, ¿no? Al valor
a la utilidad que obtengo, a la satisfacción que obtengo por el mero hecho de jugar, ¿vale? Este es un work in progress, ¿vale? Como decimos los académicos. Es decir, yo llevo mucho tiempo con esta idea detrás de la cabeza, pero no he encontrado todavía la forma de medirlo, sobre todo de cuantificarlo para el caso español, ¿vale? Entonces, lo que tenemos hecho hasta ahora ha sido un análisis durante muchos años del concepto de gasto, porque nosotros hemos encontrado en la literatura que una forma de medir ese excedente del consumidor, ese valor de entretenimiento, es a partir del gasto que uno realiza, ¿vale? Entonces, lo que tenemos hasta ahora es un estudio muy amplio sobre la variable gasto, ¿vale? Y ahora estamos comenzando a buscar una metodología para poder medir ese excedente del consumidor, ese excedente del jugador, ese valor de entretenimiento para el caso español. Hasta ahora lo que hemos realizado es un metaanálisis de los trabajos en la literatura que se centran en medir ese excedente del jugador. Y la buena noticia es que existen. No muchos, pero existen. Entonces, en los últimos 25 años, nosotros hemos localizado 28 estudios a nivel mundial que tratan de medir este excedente del jugador, este excedente del consumidor, por decirlo de alguna forma genérica. La mala noticia es que no hay ninguno para España. La buena noticia es que a ver si somos los primeros en hacerlo. Entonces, hemos encontrado estudios para Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, países con una amplia tradición en temas de gambling y sobre todo con una preocupación por el coste social, que al final, el coste social neto o el impacto social neto, que al final esto es lo que representa y esto les ha llevado a medir esa parte positiva del impacto, ¿no? Nos hemos encontrado con que las tres metodologías principales que se han aplicado para tratar de medir este valor de entretenimiento, pues son, por empezar por lo de abajo, un análisis de preferencias reveladas, que simplemente es el willingness to pay. Preguntar a la gente cuánto estaría usted dispuesto a pagar por poder acceder al juego en situaciones en las que, imagínese usted que el juego estuviera prohibido en su país. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar para que le permitieran realizar una apuesta? Para que le permitieran entrar en un casino. Entonces, eso es un poco los análisis de preferencias relevadas, ¿no? Que permiten medir un poco cuál es la cantidad que la gente estaría dispuesta a pagar para acceder a un servicio suponiendo que no lo tuvieran, ¿vale? Esto hay un estudio, por ejemplo, llevado al fútbol, cuando bajó el Super Depor, aquel famoso deportivo que estuvo a punto de ganar una liga y tal, le preguntaban a la gente de La Coruña, ¿y usted cuánto estaría dispuesto a pagar para que el Depor ganara la liga? Una forma de medir la satisfacción que obtendría la gente si el Depor hubiese ganado la liga. Esto es un poco parecido, ¿no? Es análisis de preferencias reveladas. Lo que pasa es que esto implica realizar un cuestionario que tiene que estar validado, que tiene que servir para lo que queremos. Y bueno, es un poco complejo, ¿no? Para el caso español. Los modelos de elección discreta pues son modelos que se basan en datos de corte transversal, ¿no? Que permiten, bueno, pues a través de modelos Probit o Logit, permiten, bueno, pues medir esto, ¿no? Y lo que nosotros, la vía que estamos explorando actualmente, a lo que hemos estudiado la variable gasto, es los análisis de demanda, que permiten analizar o calcular el excedente del consumidor, ese valor de entretenimiento, pues una vez conocida la demanda de juego, ¿vale?, por parte de los consumidores. Y esto, bueno, pues se puede hacer extrapolando medidas como el gasto en juegos de azar o, bueno, estimando una función de demanda y calculando pues, las diferentes sensibilidades, por no utilizar la palabra económica, que es elasticidades, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí. Lo que sí que hemos hecho es, pues, un metaanálisis utilizando técnicas de inteligencia artificial, que esta mañana estaban tan de moda, para poder, porque claro, ¿qué pasa? Que todos estos estudios utilizan métodos muy heterogéneos. Hay estudios que utilizan análisis de preferencias reveladas, hay estudios que utilizan modelos de decisión discreta, hay estudios que utilizan análisis de demanda. Son poquitos, pero la heterogeneidad es muy grande, ¿vale? Y las medidas que obtienen pues, son diferentes. Unos miden sobre el gasto en juegos de azar, otros miden sobre cuánto estaría dispuesto a pagar. Entonces, utilizando un prompt en inteligencia artificial, hemos tratado de extrapolar qué indicadores de excedente del jugador obtienen estos estudios, ¿vale? Lo que hemos encontrado es esto. Disculpen la transparencia en inglés, pero lo que hemos encontrado es que el excedente del consumidor estimado, calculado como porcentaje del gasto en juego, ¿vale?, el gasto que realiza en juego, es este que tienen aquí. Para el juego en general es un 8%. Esto, a ver, a grosso modo diría, si usted se gasta 100 euros en juego, pues un 8% de ese gasto es una estimación del valor de entretenimiento que usted está obteniendo, ¿vale? Insisto, valor de entretenimiento por encima de las pérdidas monetarias. Luego ahí
Si quieren, podemos descontar el coste social que supone para la sociedad, bueno, todas las externalidades negativas que genera esta actividad, ¿vale? Pero dejándose a un lado y solo centrándonos en un excedente positivo, tenemos al 8%. Y evidentemente, ese valor de entretenimiento cambia en función del tipo de juego. Las loterías son las que presentan un valor de entretenimiento más alto, ¿vale? Sorprendentemente. O no. ¿Por qué? Porque ofrecen los premios más altos y por aquello de que cuando compras un billete de lotería, compras un sueño, ¿vale? Entonces la gente, desde que compra el boleto hasta que se produce el sorteo, está teniendo un entretenimiento, porque está con sus amigos tomándose unas cañas y diciendo, como me toque, me voy a comprar un chalet, me voy de viaje, no sé qué. Eso es valor de entretenimiento. En las apuestas deportivas también se ve muy claro. Hay estudios que demuestran que hay una complementariedad muy grande entre el consumo de deporte y las apuestas deportivas. Es decir, la utilidad que obtiene un consumidor medio por ver un partido de fútbol aumenta cuando ha apostado en ese partido de fútbol. Entonces, por eso el valor de entretenimiento también es el que es, ¿vale? Vale, y hasta aquí puedo leer. Entonces, nosotros estamos tratando ahora de implementar esto para el caso español y ver si esas cifras pues, son las que son o no, porque esto ya digo que está hecho con inteligencia artificial a partir de todos los estudios que hemos recopilado hasta el momento. Pero bueno, para no dejarles con este sabor de boca tan amargo, voy a dar alguna cifra para el caso español. Me voy a atrever, ¿vale? Entonces, esto es micro, o sea, hay que ir al individuo, es subjetivo, es hedónico. El valor de entretenimiento que obtiene un individuo depende de él, ¿vale? Cada uno tenemos uno diferente para todas las actividades que realizamos. Entonces, para el caso español, con datos de la encuesta de prevalencia, ¿vale? Que solo hay 2 preguntas sobre gasto, una para online y otra para presencial. Y bueno, se las trae esa pregunta, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos eliminado de la muestra a todos los jugadores que tienen algún indicador de riesgo problemático, ¿vale? Es decir, aquí los únicos individuos que hay son aquellos que no declaran, o bueno, a partir del screen que tiene la encuesta, podemos eliminar a aquellos que tienen un cierto nivel de riesgo. O sea, nos hemos quedado solamente con los jugadores que no tienen riesgo. ¿Por qué? Porque así aseguramos que el excedente sea positivo. Porque los jugadores que tienen riesgo son aquellos, como exponía en la transparencia, en los que la pérdida monetaria esperada puede superar el valor de entretenimiento y eso puede tener otras connotaciones de las que hablará Fran después, que tienen un coste social más alto, ¿no? Entonces, aquí solo están jugadores que no, en la encuesta declaran no tener riesgo. Y hemos calculado su excedente individual. Entonces, la mayor parte, esto es presencial y esto es online, la mayor parte tienen un valor de entretenimiento por debajo de 4 euros mensuales, ¿vale? Esto puede parecer poco, pero insisto, es por encima de una vez descontadas las pérdidas monetarias esperadas. El valor de entretenimiento individual de la mayoría es 4 euros, por debajo de 4 euros mensuales. Esto es para mí, una infravaloración del valor de entretenimiento. Estamos en el mínimo del valor de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el 60% de las personas encuestadas en la encuesta de prevalencia declaran gastar 10 euros o menos al mes. Y eso ya te está sesgando los datos que obtenemos sobre el excedente del consumidor, ¿vale? Y bueno, como veis, a partir de este umbral, todo lo demás, el juego online proporciona un mayor valor de entretenimiento que el juego presencial. Es lo que encontramos, ya digo, esto suponiendo que los porcentajes anteriores son extrapolables al caso español y tomándolo mucho con pinzas y en el intervalo más pequeño, ¿vale? Y ahora nos vamos a los datos macro, que a mí no me gusta trabajar con datos macro porque al final el juego es de cada individuo, ¿no? La satisfacción que obtienes es individual, como os decía antes, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, si queremos calcular cuál sería el valor de entretenimiento para toda la sociedad española en su conjunto, y ahora este sería el intervalo, el punto máximo del intervalo. El mínimo es este y ahora va el máximo. He utilizado datos del anuario de CJuego, del 2024, ¿vale? Y el valor de entretenimiento para toda la sociedad española está en 2.700 millones de euros, por encima de 2.700 millones de euros. Ese es el excedente social sobrevalorado máximo, ¿no? Por tener las dos visiones, porque encima aquí son datos macro, no podemos distinguir por individuos, no podemos saber qué porcentaje de este gasto, bueno, este excedente corresponde a individuos con problemas o con actitudes de riesgo problemático, pero por dar las dos visiones, ¿vale? Y bueno, y entonces evidentemente se corrobora lo que teníamos antes, que es que bueno, las loterías son las que proporcionan un mayor valor de entretenimiento y bueno, casinos, y por poner
apuestas deportivas, he cogido solo las presenciales y las apuestas mutuas, estaríamos en 90 millones de euros, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. Como les decía al principio, cuando uno va a valorar el impacto social de una industria, yo creo que tiene que tener en cuenta los costes sociales y los beneficios excedentes sociales. Y, bueno, yo siempre lo he defendido así, ¿no? Yo ahora voy a lanzar una lanza a favor de la industria. Cuando la industria quiere justificar, bueno, pues su razón de ser, ¿no? Y la razón de ser de este producto, yo creo que debería centrarse más en esto, en el valor de entretenimiento que tiene este producto para los jugadores recreativos y el excedente social que genera, más que en cifras de empleo, de impuestos, de este tipo de cosas, ¿no? Y sin ánimo de polemizar, aquí lo dejo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Levi, y gracias por atreverte a dar cifras de España. Bueno, es un salto, ¿eh? Pues la otra cara de la moneda creo que la va a representar Juan Francisco Navas. Creo que muchos de esta sala ya le conocéis. Él es doctor en psicología, es profesor del Departamento de Psicología Clínica y director de investigación de la Clínica Universitaria de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro también del Consejo Asesor de Juego Seguro de la Dirección General. También ha publicado muchísimos artículos en revistas científicas sobre adicciones comportamentales, ha participado en diferentes estudios de investigación referentes al juego patológico y además ha publicado un libro de divulgación sobre juegos de azar que se llama Trampas. Te animo a leer cuando quieras. Bueno, a mí me vais a permitir, si no os resulta una molestia, es que me levante porque no quiero terminar con problemas de cuello y además, José Antonio, creo que lo puedes agradecer también, que puedas estar así más cómodo. Bueno, yo formo parte de un movimiento que en investigación nos adherimos a buenas prácticas de investigación, en un movimiento que intenta buscar la replicabilidad de la ciencia, que es un movimiento de ciencia abierta y tenemos la buena costumbre de empezar con una declaración de no conflicto de interés cuando investigamos en temas sensibles. Entonces, yo lo que quiero declarar, en primer lugar, es que toda la financiación que recibo y he recibido para hacer investigaciones ha sido conseguida a través de convocatorias públicas competitivas. Así que aprovecho también para dar las gracias a estos organismos que financian investigación de esta manera. Y además hay que aclarar también que no tienen ningún tipo de rol ni influencia en lo que diseño, encontramos y, por supuesto, en lo que voy a decir en este momento. Me he tomado 2 licencias de cara a hacer esta presentación. Y donde no me he tomado ninguna licencia es en el uso de los datos que voy a hacer, porque además los datos que voy a presentar, que es de un estudio, que están financiado también por una convocatoria de esta naturaleza, estarán en un repositorio abierto, se pueden descargar, se pueden replicar, se pueden contrastar, que yo creo que también es una cosa interesante. Donde me he permitido, por tanto, esas licencias es intentar hacer algo con un fin mucho más didáctico, porque también entiendo que no todo el mundo en la sala es psicólogo, y voy a utilizar algunos instrumentos que vienen del campo de la psiquiatría y la psicología, y creo que son muy útiles cuando se utilizan en ese contexto, y cuando se sacan de ese contexto, pues a veces se utilizan de una manera errónea o por lo menos confusa. Entonces yo quiero empezar con una aclaración a ese respecto. Entonces esa es la primera licencia, que es, si esto me lo permite y funciona. A mí me funcionaba, ¿eh? ¿Lo has cargado, Levi? Levi, lo has roto, ¿eh? Ah. Ya va, ya va. Ahora va. O la guitarra. Entrena un poco, Fran. ¿Qué lo tengo que apuntar ahí? Este tiempo ¿Vale? no cuenta, ¿eh? Ahora necesito la Ojo que segunda tengo el cronómetro, diapositiva. Fran, ¿eh? ¿En serio? Estas son cosas del directo. Bueno, en la primera diapositiva lo que planteo es cómo se mide los problemas con el juego de azar en los manuales psiquiátricos. ¿Vale? Nosotros tenemos de referencia 2 manuales, que son de la Asociación de Psiquiatría Americana y de la Organización Mundial de la Salud, donde los problemas del juego de azar se miden con un término de sintomatología. Entonces aquí incluyo uno de ellos, y creo que es interesante, que también lo han recuperado esta mañana,
que es perseguir pérdidas. Entonces, fijaos, aquí lo que se mide los problemas con el juego de azar es con algo que puede reflejar un problema subyacente, pero en ningún caso explica un término descriptivo. Claro, eso lleva a un problema cuando queremos calcular la otra cara de la moneda, que es decir, qué impacto puede llegar a tener algún tipo de uso de juegos de azar. Eso se recupera en la literatura científica utilizando algunas técnicas que se denomina de detección o de cribado, que sirven para detectar casos en una población general e incluso también para tomar decisiones clínicas. Aquí, en estos instrumentos, también se incluyen algunos síntomas, pero ya se incluyen también consecuencias. Entonces, por ejemplo, esto sería una consecuencia. El juego, una pregunta que explora eso. ¿El juego te ha producido algún tipo de problema de salud? ¿Vale? O también incluido ansiedad. Entonces, ya no solamente incluyen síntomas, sino también que exploran consecuencias negativas. ¿Qué ocurre? Que en estos instrumentos la lista de daños que se incluyen en la evaluación pues es pequeña. ¿Sí? Eso ha llevado a un movimiento cada vez más creciente de intentar medir el juego de azar utilizando el concepto de daño para intentar explicar este continuo. Esto es otra de las libertades que me he tomado con fines ilustrativos, que es simplemente mostrar pues, diferentes puntos o diferentes hitos en el continuo de uso de los juegos de azar, que va desde no juego nada hasta la expresión de mayor severidad, que sería el trastorno por juego de azar. Claro, nosotros que trabajamos de cara de la prevención de los problemas con el juego de azar, que es una cuestión que creo que se alinea con muchos de los intereses que estamos aquí, es intentar, bueno, el primero igual no, es intentar que la gente no haga apuestas. ¿Sí? Una vez que ha empezado a hacer las apuestas, lo que intentamos es que haga menos apuestas, lo menos apuestas posible, y en un momento dado que reduzca, si ya decide jugar de manera regular, que lo haga en un contexto en el que el daño no aumente. ¿Vale? Entonces, eso nos lleva también a intentar poner puntos de dónde están los diferentes pasarelas hacia desarrollar problemas cada vez más graves. Y utilizamos alguna terminología como la que ponemos aquí, ¿no? El juego problemático se define utilizando los dos instrumentos anteriores como el cumplimiento de unos síntomas o apoyar algunos de los daños que evalúa los instrumentos como el SOX, el PGSI, etcétera, ¿no? Una vez que se cumplen un nivel específico de síntomas, es cuando se empieza a hablar del trastorno. Y aquí hay una cuestión que sí que me gusta siempre aclarar, que aunque nosotros utilizamos la terminología trastorno por juego de azar leve, eso significa que es grave. Es decir, una persona que ya ha desarrollado una serie de síntomas de adicción, que ha perdido el control y esto le está generando un impacto tan grande en su vida que requiere ayuda psicológica, es grave. ¿Qué pasa? Que entre psicólogos y psiquiatras nos entendemos y decimos, bueno, leve. Yo aquí me gustaría decir que es grave. Moderado sería más grave y grave sería muy grave, porque estamos diciendo que cumplen hasta 9 síntomas de adicción y muy probablemente el daño que sufren es bastante elevado. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos intentamos responder, por tanto, es ¿qué influye en que haya comportamientos de riesgo? Y es donde intento poner ese punto, ¿no? ¿A partir de qué momento hay riesgo? Teniendo en cuenta además que el riesgo es probabilístico. Una vez que tienes contacto con un agente de azar, ya estás en riesgo de perder el control y avanzar hacia arriba en este continuo de severidad. El concepto de daño es un concepto que también conecta muy bien con la economía, porque lo que trata es de utilizar términos que son comunes a diferentes campos de la medicina para intentar valorar cómo una determinada condición impacta en la salud, en términos de reducción de la calidad de vida. Entonces, es una forma de intentar capturar la carga de enfermedad asociada a una actividad y poder hacer comparaciones con otros problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, yo utilizo un instrumento que me parece de los mejores, que es el SGHS, del Short Gambling Harm Screen, y ahí se define el daño como cualquier consecuencia adversa, inicial o agravada, debido a la participación en el juego de azar, que lleva a una disminución de la salud o el bienestar de un individuo, de un familiar, de la comunidad o la población. Y esto es una cuestión muy importante, porque las personas en sociedad viven en grupos, formamos muchos grupos, y lo que le pasa a una persona pues puede generar un efecto dominó que también es importante medir. Y lo que intenta hacer el concepto de daño es medir ese impacto global que puede tener el juego de azar, no específicamente circunscrito a la persona.
Eso nos lleva, por tanto, a ver cómo ese concepto de juego problemático se expande para intentar capturar muchos más daños que simplemente los 2 o 3 que se incluyen tradicionalmente. Y para aquellas personas que puedan ser más escépticas con mi charla, pues yo incluyo a 2 de los autores referentes en el mundo sobre este campo, que son Matthew Brown, que trabaja en Australia, y él tiene un informe muy interesante, Victoria, capital es Melbourne, para ubicarlo en el mapa, ¿sí? Y ahí ya hacen unos primeros estudios para intentar calcular la carga de enfermedad asociada al juego de azar y encuentran datos muy interesantes. Que, por ejemplo, por cada euro que cuesta o cada euro que se recauda en juegos de azar, el Estado de Victoria tiene que invertir 7 en paliar los efectos. Podéis comprobar esos datos ahí. Otro grupo muy interesante es de Heather Wardell, que han publicado, bueno, ya lidera un estudio o una comisión de The Lancet, una de las más prestigiosas revistas científicas, y ahí publican algunos datos del mundo que creo que son para tener en cuenta, ¿no? Midiendo el daño, lo que se estima es que globalmente podríamos hablar de que existe un 11,9% de personas que juegan a los juegos de azar que podrían desarrollar algún tipo de daño en hombres y un 5,5% en mujeres. Esto también nos lleva, en estos informes se pueden consultar datos que son interesantes, por ejemplo, que por cada persona afectada con un trastorno por juego de azar, sufren 6 personas de su entorno. Eso es un daño que también hay que tener en cuenta, las familias, allegados, ¿no? Entonces, bueno, se pueden contrastar todos los datos que digo ahí. Y el concepto de daño también me gustaría explicarlo con esta diapositiva, que está totalmente copiada de Brown 2018, porque creo que es muy ilustrativa. Lo que va a plantear es que el daño puede ocurrir a múltiples niveles. El primer nivel sería un daño general, que es el daño acumulado en toda la historia de uso de juegos de azar de una persona. El daño en crisis sería el daño que puede ocurrir cuando una persona pierde el control en un episodio de crisis, por ejemplo, ¿no? Empieza a apostar en una noche o empieza a apostar de una manera muy compulsiva durante X plazo de tiempo, donde muy probablemente el daño se puede disparar. Y luego el daño legado es otro concepto muy interesante, que es el daño que queda cuando ya no se apuesta. Tengo que pagar deudas, me he divorciado, he perdido el trabajo, tengo que pagar pena de cárcel. Ese daño también queda y deriva de lo anterior. Y entonces lo que se va a plantear es que hay al menos 7 áreas, 7 formas de calcular el daño. Daño financiero, que se puede entender perfectamente, daño familiar, psicológico, para la salud. El daño cultural no es tan común explicarlo, pero es cuando una persona pertenece a un grupo cultural en el que usar juegos de azar está muy mal visto. Por ejemplo, determinados grupos religiosos. También puede haber un daño cultural a ese punto, ¿no? Bueno, el daño laboral y educativo y el daño legal. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, perdonad, estos son los resultados de Victoria, porque quiero ilustrar también otra idea que creo que es interesante, que es la paradoja de la prevención. La paradoja de la prevención plantea que los esfuerzos preventivos se centran en la cúspide de la gente que tiene problemas muy graves, ¿sí? Pero son menos. Entonces, fijaos, en este estudio replica más o menos números que podemos encontrar en países de nuestro entorno occidental. Lo que encontramos es que los jugadores de bajo riesgo, entre nosotros, ya es riesgo, es de nuevo terminología que utilizamos para hacer separaciones, pero ya están en riesgo porque ya están experimentando daños vinculados a apostar. Bueno, el decremento que tienen a nivel individual es relativamente bajo, comparado con lo que puede experimentar una persona con el trastorno por juego de azar. Esto es a nivel individual, ¿vale? Asociado a diferentes niveles de riesgo. Y lo que se calcula en este estudio es que, claro, teniendo en cuenta la proporción de gente en cada franja, 8,9 categorizados con este tipo de riesgo, 2,8 con riesgo moderado y 0,8 que serían las personas con trastorno por juego de azar, cuando se calcula el daño acumulado, el daño agregado correspondiente de manera individual, lo que nos encontramos es que la afectación, la mayor carga de afectación en la calidad de vida va a corresponder a la gente que está en esta categoría. Entonces, aquí se ve mejor, ¿no? La gente con bajo riesgo tendría un impacto mayor acumulado en la población, sería todo como el 50% del daño que genera el juego de azar se genera por estas personas. Entonces, la paradoja de la prevención es centrarnos en estas, que podemos discutir si son muchas o pocas. A mí me parecen muchas. Los datos de esta mañana de Alemania, 1,4 millones de personas con trastorno por juego de azar o con síntomas de adicción que han contado en Alemania. Pueden parecernos pocas, pero es que debajo de eso nos vamos a encontrar con personas que tienen daños, que son más sutiles, pero que son importantes cuando se tienen en cuenta de forma agregada. Entonces, nuestro estudio
hacemos la adaptación de la escala, de la escala breve de cálculo del daño, a nuestro entorno cultural. Y para eso lo que hacemos, bueno, no quiero entrar en detalles de este tipo, se podrán consultar cuando se publique, ¿vale? Pero lo que hacemos es utilizar el instrumento común de valoración de la severidad, que también se usó en la encuesta nacional. Utilizamos 72 ítems, que sería como la checklist original de la que se deriva el instrumento que vamos a validar, y lo que hacemos es compararlo a ver si entre las dos medidas podemos predecir bien diferentes medidas de pérdida de calidad de vida vinculadas a apostar. Solo tenemos jugadores en este estudio. Entonces, la primera parte que hacemos es la correspondiente a cómo de estos 72 ítems originales nosotros calculamos 12 utilizando un algoritmo genético para ver los 12 que mejor resumen la puntuación total del daño de la lista de 72 ítems. Entonces, la escala española tendrá estos 12 ítems que creo que son muy interesantes porque expanden ese concepto de consecuencias negativas a al menos 5 de las 7 áreas de daño que he presentado anteriormente. Y los ítems pues, los podemos ver aquí de manera rápida si nos importa. Mira, por ejemplo, daño de salud son personas que dicen que tuve problemas de salud relacionados con el estrés a causa de apostar. Perder horas de sueño, aumentar el uso de servicios sanitarios por problemas derivados de apostar, daño psicológico, me siento angustiado, siento que tengo remordimientos. Para los psicólogos esto es muy importante porque cuando capturamos un daño de esta naturaleza, lo que hay debajo casi siempre suele ser el reflejo de un problema grave que requerirá atención psicológica especializada o atención psiquiátrica, que también tiene un gasto asociado. Bueno, descuidé responsabilidades de mi relación, experimenté mayores conflictos en mis relaciones, cogí dinero de mi familia. En el laboral y educativo creo que es un tema muy interesante porque además es que atenta directamente a la inversión que se realiza en este país en formación y también el coste que tiene el juego de azar para las empresas, que es hubo falta de progresión en mi trabajo o estudio debido a que estaba apostando o a que había dormido o que no había dormido y entonces no rendía. Entonces esto también se incluye en esta escala. Daño financiero, bueno, yo creo que es el más común. Aquí incluimos para la gente también que le interesa más la estadística, incluimos todos los resultados que reflejan que nuestra escala tiene de buenas a excelentes medidas psicométricas. Para finalizar mi exposición, quizás es más interesante mostrar esta parte. Aquí lo que representamos es la calidad de vida. A más negativo, mayor impacto tiene. Esto es una medida que utilizamos de calidad de vida vinculada al uso del juego de azar específicamente. Esto es una escala de calidad de vida general que se utiliza por la OMS, ¿sí? Y lo que vemos es que predice mejor la pérdida de calidad de vida. Sí, el uso de instrumentos como el PGSI, esa segunda familia de instrumentos que anunciaba anteriormente, la versión corta de la escala o el checklist grande. El mejor predictor era el checklist, ¿sí? Predecía mejor decrementos en la calidad de vida que el PGSI, que es el que normalmente se utiliza. Claro, nosotros, 72 preguntas en una encuesta es imposible, lo que utilizamos nosotros son 12 y con esos 12 podemos capturar bastante mejor que el PGSI el daño vinculado a apostar. Ahora, para dar el salto al tema económico, tenemos esta conversión que hemos calculado el término Health Utility, que es el coste en términos de calidad de vida que tiene apostar. Y entonces aquí esto está comparado con la gente que apuesta, o sea, todos apuestan, perdonad, está calculado con la gente que sí que experimenta daños, que era un 40% de la población que encuestamos, frente al 60%. Y comparamos la calidad de vida. Entonces lo que nos encontramos es que aquellas personas que en la lista dicen que sí a 1, tienen un decremento de salud de este nivel, ¿no? ¿Cómo se calcula este nivel o cómo se puede interpretar? El 1 es la mejor salud imaginada, el 0 la peor posible, ¿sí? Lo que es más interesante es que según se van experimentando daños linealmente, cada paso de uno a otro se experimenta un 0,03 de reducción en calidad de vida o años vividos con peor calidad, que sería un poco en lo que lo medimos. Ese es el umbral mínimo para declarar algo clínicamente significativo
en ciencias de la salud. Cada daño asociado empeora la calidad de vida en un nivel que es clínicamente significativo. Pero, para finalizar esta exposición de datos, lo que vemos es que de 1 a 12 hay 3 puntos de calidad de vida. Eso significa que, evidentemente, a más daños, ¿sí?, el impacto que puede llegar a tener en la calidad de vida de una persona el juego de azar, en este caso el trastorno por juego de azar, es relativamente elevado. Y para finalizar, un titular, porque ya preveía que me iba a comer todo el tiempo y quiero concluir con este titular. La prevención de los daños derivados de los juegos de azar no debe centrarse únicamente en los daños más graves ni en sus efectos sobre las personas de forma individual. Es necesario considerar también sus impactos moderados y sutiles y las repercusiones que apostar tiene en el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, vamos a dar paso al último ponente, que creo que va a replicar un poquito a Fran. O va a aportar otro punto de vista de este sector, que, como podéis comprobar, tiene muchísimas aristas. Él es José Antonio Gómez Llanes, es doctor en Sociología, ha sido vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Associate Director en Milbar Brown España y ha sido también profesor asociado de Sociología en la Universidad Carlos III. Pues muchas gracias por participar y cuando quieras. Mira, yo me tomé esto del daño y tal en clave económica, es decir, como sustitutivo de coste-beneficio. Y iba a decirles que hay palabras que son redondas, esféricas, inofensivas. Esta manzana podría ser la manzana de Blancanieves, aunque todos tenemos la imagen de que la manzana de Blancanieves es roja, pero podría ser una manzana Fuji. Coste y beneficio. O la de Eva también, ¿sí? Que tantos males nos trajo, ¿no? Fíjate, la irreligión siempre es muy... Pero claro, ahora tú has dicho lo de espinas y tal, joder, ya es que no puedo resistirme. En serio, no puedo resistir. En ningún momento. Estos son Aristas. aristas. Claro, yo digo coste-beneficio, vale. Daño y no me acuerdo qué. Retorno. Se me ocurre que esto es son parecidas estas dos plantas, son redondas, son verdes, son vegetales, pero esta es una manzana que se podría comer Blancanieves y esta tiene espinas. Las palabras a veces tienen picos, tienen ganchos. Ya que lo habéis dicho, yo estaba por dejarlo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Levi. Y digamos que mis desacuerdos son desacuerdos sanos, son a más. Creo que los beneficios, el coste social y los beneficios sociales del juego van más allá de los beneficios individuales. Ahora trataré de exponerlo. Voy a tratar de coste-beneficio en términos económicos. Voy a tratar... Yo también lo he roto. Estamos gafados hoy con el mando. No, es que no te la han puesto. Esto es la que está por defecto, ¿no? No, esta es la suya. A lo mejor te tienes que poner de pie, es el efecto Fran. Es el efecto Fran. Y hay inhibidores puestos, Fran. Sí, Fran. Antes y después. Esto como carura. Lo curioso es que lo toca él y vuelve a funcionar. Pero luego me vas a tocar. Ya está. Vale. Bueno, yo voy a hablar de coste con cariño. Bueno, yo lo intentaba. Bien, creo que también me ha sorprendido el cartel. Hay varias sorpresas de este congreso que me han sorprendido, ¿no? En principio, la propia llamada, debo reconocerlo. Y en segundo lugar, el título, porque, vamos a ver, si quitamos las loterías y las puestas del Estado, y si quitamos la 11, por cierto, ayer fue el 11 de la 11, todos están aquí, supongo que no les ha tocado, pero en fin, hablando de que el juego está hecho de codicia, que es algo que por aquí circula, pues el 11 de la 11 explota la codicia. Y luego, ya que todavía, ayer empezó la campaña, todavía no tenía las imágenes de la campaña de la... José Antonio. Sí. Ya que ayer no había salido todavía la campaña de SELAE,
Antonio. del siglo XIX, que es de una publicación del siglo XIX. Bien, la economía, nos lo ha dicho Levi, tiene problemas para comprender el juego. Un ejemplo muy llamativo es Samuelson, que ahormó la cabeza de millones de economistas en todo el mundo, que dejó escrito: el juego consiste simplemente en la transferencia estéril de dinero o bienes entre individuos sin crear dinero nuevo o nuevos bienes. El juego absorbe tiempo y recursos. Bueno, esta lógica, los mercados del juego no deberían existir, pero existen. Por lo tanto, yo diría que desde la sociología podemos entender mejor a este individuo, es el Homo ludens, que tiene elementos quizá irracionales, no lo sé, pero que desde luego tiene una racionalidad multifacética. Vamos a intentaré acercarme a ella. Primero, la diferencia entre lo que se juega y los premios en España es de 12.000 millones de euros en 2024, una cantidad significativa. Eso significa el 0,8% del PIB, no es por tanto una cantidad despreciable. Eso significa 80.000 empleos en total y de ellos 50.000 en juego de entretenimiento. Y dentro de este juego de entretenimiento casi el 60% es empleo femenino. Las máquinas recreativas B, en bares, transfieren a la hostelería el coste laboral de casi 40.000. Sin estas maquinitas de los bares, que en fin, no son muy apreciadas en ocasiones, desaparecerían 40.000 empleos al menos y un montón de bares. Las empresas de juego de entretenimiento pagan en impuestos especiales sobre el juego 1.000 millones de euros al año, además de los impuestos y cotizaciones sociales comunes a todas las empresas. El juego online paga 200 millones al año, incluyendo además una tasa de regulación que en realidad es un impuesto. Funciona como un impuesto finalista. Siempre se dice, ¿dónde está la responsabilidad social corporativa de las empresas de juego? Bueno, sin ganas de molestar a nadie. Los impuestos especiales sobre el juego que acabo de mencionar, esos 1.000 millones y esos 1.200 millones, incluimos el juego online, equivalen al coste de 50.000 trasplantes renales. También al coste del 90% del coste del presupuesto de la Administración Civil del Estado en reparación de carreteras, en mantenimiento de carreteras. Y yo me pregunto, ¿cuánto cuesta prolongar la vida durante varios años de 50.000 personas en trasplantes renales? Podría utilizar otro tipo de trasplantes. ¿O cuánto cuesta reducir los accidentes en las carreteras? Es verdad, estos son impuestos, son disposiciones legales, pero me parece que es muy injusto el no reconocer que hay ahí un componente de responsabilidad social corporativa muy importante. La ONCE, otro de los grandes ausentes de este congreso, tiene 13 millones de clientes en sus distintos productos, que generan 1.300 millones para la propia ONCE. Y yo creo que habría que decir que este singular operador, único en el universo mundo, tiene un papel fundamental en la integración social, lo diría así, de los ciegos y minusválidos españoles. Creo que eso se debe contar también en el haber del juego. Quizá no de las empresas privadas, pero sí en el haber de los españoles destinamos al juego. Veamos ahora algunas cosas sobre los clientes, donde puede haber desacuerdo según las fuentes. CJuego paga, que me encarga habitualmente, una encuesta sobre los hábitos y actitudes ante el juego en España. Esa encuesta se hace en la segunda quincena de enero o en la primera de febrero. ¿Por qué? Por un motivo fundamental, poder recoger claramente, poder recoger sin errores el sorteo de Navidad. El sorteo de Navidad y la ONCE cambian totalmente el panorama, el mapa del juego de España en relación con cualquier otro país. Piensen que el sorteo de Navidad en un solo día, los españoles nos gastamos del orden de la cuarta parte a un tercio de lo que nos gastamos en juego. Y por lo tanto es un día muy significativo que altera todos los indicadores. Por eso lo recogemos a primero de año. Según ese estudio, 30 millones de personas juegan en España todos los años. El 85% de la población de 18 y 75 años. Más de 6,5 millones de personas visitan alguna vez al año una sala de juego, un salón de juego, un bingo, un casino. Apuestan alguna
cantidad fuera de online, salón de apuestas, o en un casino, en otros los locales, y también echan moneditas en las máquinas en los bancos. Más de 2 millones, he dicho antes, juegan online en un año y cada mes juegan 1 millón. En una zona crucial para España, crucial, creo que hay que incluirlo como un dato muy significativo, en Ceuta, el juego online da empleo a 1.000 personas y equivale al total del empleo de la ciudad y equivale al 9% del PIB. En Melilla los datos son un poco menores. Entremos en un tema espinoso. ¿Ya me lo he cargado? No, vale. En este universo de millones hay 8.200 personas en tratamiento por juego problemático. El dato es del Ministerio de Sanidad, no es una invención. El 0,02% de la población entre 18 y 75 años. Más del 85%, según dicen estudios de psiquiatras publicados en los últimos años en España, más del 85%, insisto, tiene otros trastornos plausiblemente anteriores al juego. Son personas que tienen problemas con el juego, pero no por el juego. Recordemos dos cosas. Primero, la OMS considera una enfermedad rara si tiene una tasa por debajo del 0,05% de la población. Y segunda, estas 8.200 personas representan el 3,3% de la población atendida por drogodependencias. Son datos del Ministerio de Sanidad. Es verdad que en España también la incidencia del juego problemático medido a través de DSM y PGSI lleva una tendencia, como pueden ver, completamente descendente. Hasta los años 2000 se hicieron estudios a cargo de distintos investigadores en distintas comunidades, que dieron resultados, la verdad es que bastante raros, ¿no? Un sub y baja muy, muy extraño. A partir de 2007 se hizo un estudio en Cataluña que daba el 0,2, otro en Galicia daba el 0,3, en el filo del año 2000, y luego a partir de 2011-2012, esa serie en buena parte es mía, del estudio antes mencionado, el juego problemático medido a través de DSM y PGSI está en el 0,2%. El dato me parece tan irrebatible en este momento que hasta el estudio Edades dice que la tasa de juego problemático en España es el 0,3%. Por comparar, sin valorar, sin ganas de meter el dedo en el ojo a nadie, el 15,5%, también un dato del Ministerio de Sanidad, el 15,2% de los mayores de 18 años y el 7,1% de los chavales entre 2 y 17 años sufren problemas de obesidad. Son 6.400.000 respectivamente. De estos números a mí me sale un interrogante que creo que hay que resolver de alguna manera. No entro en si son 8.200 o el 0,3%. Creo que son cifras lo suficientemente bajas como para que nos interroguemos todos, pero sobre todo los reguladores, si es razonable que prácticamente toda la normativa y todo el debate sobre este tipo de temas gire alrededor de la ludopatía, el juego problemático, de las personas vulnerables por este problema. Creo que esto no tiene mucho sentido. Hay muchos más intereses dentro de esta industria que también hay que preservar y que hay que analizar. ¿Qué obtienen estos 30 millones de clientes a cambio de estos 12.000 millones de euros? Ahí entro, no en colisión, insisto. Quienes juegan en lotería, los grandes sorteos de lotería y de la ONCE, obtienen ilusión. Como tú bien decías, la fruición de que con un gasto muy reducido pueden ganar un gran premio. Nos pasa a todos. Muchos de ustedes seguro que tienen en este momento un boleto de la lotería de Navidad que le han dado o ha comprado, ¿no? Ese goce imaginario tiene valor para ellos, es evidente. Otro motor del sorteo de Navidad es la envidia preventiva. El riesgo de que le toque a alguien, quien conozco, y no haber comprado yo ese boleto, ¿no? O algo peor, a mí me pasa mucho, ¿no? Me gustan los bares, y bastantes bares, ¿no? De pronto dicen, no, ¿quieres el 10º? Leche, llevo 12 o 14 del barrio, del centro de Madrid, ¿no? Y el problema de que, hostias, a ver si les va a tocar a estos,
y yo me quedo fuera. Esto es envidia preventiva, ¿no? Y es un juego en el que entramos todos. Ahora hablaremos despacio de esto. El Gordo de Navidad es una inmensa red de relaciones entre el 85% de los españoles. Compramos lotería, la repartimos con los amigos, y les diré una cosa. Perdón. Con esos sorteos se financian clubes, se financian asociaciones, se financian agrupaciones locales de partidos de extrema derecha a extrema izquierda, se financian sindicatos. Es decir, todo un entramado asociativo depende o gravita en buena parte sobre los ingresos que se obtengan en ese sorteo. Y es una cadena que, insisto, abarca 30 millones de personas. Observamos hace unos años, momentos de cierta efervescencia política, que personas implicadas en ciertos acontecimientos en una comunidad no compraban lotería de Navidad, pero sí compraban la lotería, otra lotería que se vendía en esa comunidad. Es decir, la lotería de Navidad es un elemento de cohesión dentro de nuestro país. Relevante, insistiré sobre ello. Solo el 40 o el 50% de quienes tienen problemas económicos en su hogar juegan a la lotería de Navidad, pero no juegan, o a los grandes sorteos del 11, pero no juegan juego de entretenimiento. No van a salones, no van a casinos, saben que en esos locales se pierde. Creo que la gente tiene bastante racionalidad, ¿no? No juega por entretenimiento. Sí, decir simplemente que España es uno de los países con mayor tasa de juego problemático del mundo. Creo que es un dato para estar contentos y felices y no torturarnos con este tema, ¿no? Podríamos bajar, pero creo que es difícil. Aquí hay que detenerse en un coste oculto, que a mí me llama poderosamente la atención. El descenso de la comprensión del juego en la literatura académica y científica. De la comprensión de que el Homo ludens existe, de que hay una vertiente del comportamiento de los humanos que nos lleva a jugar por diversión y a demostrar que sabemos jugar. El sitio de Troya, los soldados griegos entretenían los espacios libres del asedio jugando juegos de tablero, seguramente la taba. Y en el Museo Nacional del Arte Romano de Mérida hay un tablero de la época de los romanos. Debe tener unos 2.200 años. Y en España, otra vez, hace 2.200 años, según estudios de historiadores, ya se jugaba, y como se ve, se jugaba en todas partes. Este es un vicio, una característica asociada a los españoles, ¿no? Bien, creo que desde que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría incluyó en su manual de trastornos mentales, el DSM, y desarrolló un cuestionario para medir el trastorno de juego, la literatura de juego, y creo que esto es indiscutible, se ha medicalizado y se ha psiquiatrizado. Parece que todos los que juegan padecieran algún trastorno. Y creo que eso es una equiparación abusiva, ¿no? Antes di las cifras y creo que no podemos decir que en España tenemos a 36 millones o a 30 millones de personas con problemas de juego. El autor, el coordinador del DSM-4, anterior al DSM-5, Allen Francis, publicó este libro, criticando seriamente lo que habían hecho con el DSM-5. Y sí, hemos creado un sistema de diagnóstico que convierte los problemas cotidianos y normales de la vida en trastornos mentales. Adolf Huxley, todos ustedes le conocen, la medicina ha avanzado tanto que nadie está sano. Sí, creo que hay un cierto avance, una cierta exageración en los daños, ¿no? En los años 60 y 70 hubo una literatura científica que permitió comprender a los clientes de juego. Comprender, creo que es algo que se está perdiendo en este momento, ¿no? Los clientes son racionales, saben jugar, saben que juegan para entretenerse a un precio razonable. Si excede ese precio razonable, no juegan, como es lógico y natural.
Los millones que juegan loterías semanales, sorteos semanales de lotería, cupones, primitivas, lo hacen por ser tocados con la varita mágica de la diosa Fortuna. La expectativa, esa expectativa da placer. Rosenkrantz, en los años 80, mostró que los apostantes de carreras de caballos sabían mucho de caballos, jinetes, tipos de pistas, etc. Ese análisis sigue vigente. En España, un estudio de la FAZ, es la primera cita, recogía fragmentos de discursos de reuniones que quienes apuestan o jugaban demuestran un elevado conocimiento de su juego, y lo que demuestran es que lo que quieren es ser mejor que quienes juegan con ellos, no ganar dinero. En los juegos de habilidad, ganar consiste en demostrar que se sabe jugar mejor que los demás. Pero los juegos de habilidad y apuestas proporcionan algo fundamental, la vanagloria del ganador. Todos lo hemos sentido cuando hemos ganado una partida de póker que tenía un fondo relativamente importante. Una sensación sin duda satisfactoria. Yo les voy a decir algo que seguramente no saben. Sabe muy poca gente en España. Hernández Coronado, el autor de ese libro, Las cosas del fútbol, que fue quien trajo a España las quinielas de Suecia en 1947, dice en ese libro: hasta acertar poco, que es lo corriente, sirve para dárselas de entendido. Es una sensación satisfactoria. Explicas por qué el árbitro no anuló el gol que debía haber anulado, o por qué, cualquier jugador no metió el gol que debía haber metido. El bingo es un juego colectivo, basado en la relación y en comentar la jugada, también de personas relativamente mayores. Basta ver las mesas en las salas para darse cuenta que es un juego de relación. El juego implica relaciones sociales. El 90% de quienes van a salones, a bingos o a casinos, o van acompañados o van a encontrarse con personas que comparten su afición. Y quienes juegan a las máquinas en los bares lo hacen para probar suerte con las monedas sobrantes de las vueltas, de la consumición y para pasar un rato. Las máquinas proporcionan tiempo de distracción. Todo el mundo sabe que nadie se va a hacer rico jugando a las máquinas. Quienes juegan online, esta mañana se ha dado algún detalle, pierden una media de 3 euros al día. Que no lo he cargado. Sí. Una media de 3 euros al día. Pero también tiene una singularidad el juego online. Es que el 20% de sus clientes ganan. Véanlo. Son datos de la dirección. Simplemente lo he puesto en un gráfico. En el juego a veces se pierde, a veces se gana. Por lo tanto, el 20% de quienes juegan online ganan. ¿Ganan poco? Hombre, depende. El 4 o el 5% ganan más de 1.000 euros. Siendo esto cierto, también es cierto que seguramente perder más de 3.000 euros nos suena una barbaridad. Pero también es verdad que seguramente habría que investigar quiénes son las personas que se pueden permitir perder más de 3.000 euros. Yo les digo, si pierdo más de 3.000 euros me da un ataque. Por lo tanto, quienes se gastan 3.000 euros o pueden gastarse 3.000 euros al cabo del año, es que pueden gastárselo. Yo creo que estaría bien el analizar en qué barrios viven estas personas, ¿no? Añadiré un retorno inesperado que me sorprendió. En un estudio que hizo SELAE hace varios años, averiguó que el destino de los grandes premios de la Lotería de Navidad se acaba invirtiendo en casas rurales o en actividades empresariales en el entorno rural. Acabo ya. ¿Qué valor tiene la relación? Es decir, no es un problema de que el consumidor individual valore. Hay más cosas añadidas al juego. Quienes van a un bingo van a ver a los amigos. Quienes van a un salón quedan con los amigos y van con ellos. Quienes van a un casino, esto es muy singular, no suelen ir con amigos, pero sí se encuentran personas que comparten la afición. Es decir, el juego proporciona también relaciones. Y esas relaciones son los lazos débiles, los que hablamos en sociología, que pueden acabar produciendo no solo relaciones, sino también oportunidades de trabajo, etc. Hay algo que no me resisto a exponer, ¿no? Este señor, saben ustedes que es Edgar Gic.
Hoover, perdón. Fue director del FBI. Vean lo que dice y verán que se parece mucho a cosas que oímos. No seré yo quien lo diga. Ahí lo tiene. Canal Documentales. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, muchas gracias. Y gracias también por las preguntas. No quisiera quedar yo aquí de censora principal, pero vamos muy mal de tiempo, así que permitidme que haga dos y pido un poco de brevedad a los ponentes. La verdad es que la primera quizás está más enfocada a Levi y a usted, porque os hacen preguntas desde el punto de vista económico. Dice, ¿qué se entiende por la reparación de daños económicamente hablando? Podéis empezar quien quiera, ¿eh? Si hay un actuario de seguros, que lo responda. ¿Eh? Sí, claro. Pues no lo sé, la verdad. La reparación de daños económicamente hablando. Pues otra línea de investigación, Levi. Sí. Bueno, eso tendría que contestarlo Fran, ¿no? La reparación de daños económicamente hablando. Supongo que sería cuantificar de alguna manera el daño del que hablaba Fran, ¿no? Vamos a ver. Perdóname. Sí, no, tranquilo. Hay tablas que han hecho actuarios de seguros. Básicamente, las más conocidas son la reparación de daños por accidentes de tráfico. Hay una tabla, que además es una tabla oficial, donde se valora desde que te hayas levantado una uña hasta que se haya matado a alguien, ¿no? Y las condiciones, las circunstancias en las que se haya matado. Eso está bastante estandarizado, ¿no? Precisamente porque antes daba lugar a una litigiosidad absolutamente abrumadora. Esto lo sé porque en tiempos, cuando yo era pequeño, trabajé en una empresa de seguros. Yo soy muy mayor, aunque no lo parece. Voy a lanzar una segunda pregunta. Dice, en el análisis económico del juego, he hecho en falta una referencia a los costes de oportunidad, que son especialmente acusados en actividades y modalidades con potencial adictivo. De forma relacionada, no creo que se haga suficiente hincapié en que los ingresos impuestos son varias veces inferiores al gasto sanitario público vinculado al juego. Bueno, yo tengo otra visión. Yo quiero decir que he aprendido de ti varias cosas, no te importa que te tuteen. Cómo distraer la atención. Desde el punto de vista psicológico es muy interesante. ¿Cómo puedo distraer la atención y cómo puedo sobrecargar la memoria de trabajo? Entonces, claro, te voy a copiar el truco del cactus y de la manzana, porque me parece muy interesante para empezar a hablar de esto. No, perdona, no era y luego, la atención, era conseguir la foto. Bueno, ahora seguimos distrayendo la atención. Perdón. Con el uso de los datos sí que es muy importante, desde mi punto de vista, lo primero cuando se presentan, citar las fuentes. Cuando se citan las fuentes deben ser de acceso público. Cuando se ponen las figuras tienen que ser inteligibles, se tienen que explicar, y luego cuando se utilizan datos que son públicos se tiene que utilizar la gráfica que han puesto los datos, porque entonces cuando yo empiezo a lanzar 15 datos, nadie los entiende. Yo se lo hago todos los días en mi clase. Cuando empiezo a hablar de datos, veo cómo a la gente le colapsa la cabeza en mi universidad. Entonces yo creo que es una discusión bastante más seria lo que tenemos que estar aquí. Yo voy a recoger la otra parte que he aprendido, que me parece muy interesante, el tema de la utilidad que ha presentado Levi, porque tenemos como las dos partes, ¿no? Es decir, para mí el juego más útil, el juego que podría ser una cuestión que encuentre ese equilibrio, que creo que a todo el mundo le interesa, es el que tendría que maximizar esa parte que planteaba Levi. Y además los datos son muy interesantes. Las apuestas deportivas tienen menos utilidad económica desde el punto de vista de bienestar que las loterías. Hagamos que las quinielas, o sea, que las apuestas deportivas se parezcan más a las quinielas de antes. En la mano de la industria está el diseño del juego de azar para intentar potenciar cualquier valor social y cualquier tipo de cuestión positiva que tenga el juego de azar. Y sobre ese contexto y con estos datos que hemos presentado, al menos por mi parte, creo que es donde se puede hacer un debate constructivo, avanzar hacia allí. Le voy a copiar una idea a un compañero que es de comunicación, el profesor Ibai López Fernández, que él trabaja mucho una cuestión que habla sobre juego feliz. ¿Cómo se debería diseñar el juego de azar para que sea un juego feliz, para que la gente realmente pueda disfrutar de esta actividad? Y él pone un ejemplo. Si sabemos que la aceleración del producto
que dar juegos de azar que son cada vez más rápidos genera más daño. Y esos son datos que se pueden consultar en múltiples lugares. Las máquinas tragaperras provocan más daños que las loterías, ¿sí? Que no se den productos o que no se incluyan diseños en los juegos de azar que permitan que una persona pueda pedir que la máquina tragaperras online, en vez de a 2 segundos, vaya a 1 segundo. Porque ese tipo de producto está. Entonces, ¿qué va a tener esa persona? Una máquina tragaperras que va hiperacelerada, que sabemos que lo que va a hacer es promocionar o promover que la persona acabe entrando en una especie de estado hipnótico, y ahí es donde realmente se produce un daño muy vinculado a esa crisis. Con lo cual, en este debate sí que tendríamos que plantear eso. ¿Sí? Si sabemos que hay daños y hay elementos que producen más daño, intentemos trabajar para que haya una oferta de productos de juegos de azar que tienen en cuenta eso y que realmente maximizan cualquier tipo de utilidad económica que podría tener. Y ahí es donde realmente habría margen para empezar a trabajar en la reducción de daños, que creo que todo el mundo estamos aquí de acuerdo. José Antonio, ¿querías aportar algo a la pregunta antes? ¿No? No. No, lo del coste, que los impuestos con respecto al gasto sanitario que has dicho. No es verdad. Hombre, en España el gasto sanitario se concentra en las generaciones más mayores, casi en gerontología, o va siendo casi gerontología, ¿no? No, el gasto sanitario derivado del juego. Si hay 8.200 personas en tratamiento, si los psiquiatras, perdón, les voy a decir algo, si los psiquiatras están un poco desesperados de que haya tantas preguntas sobre juego, cuando tienen 260.000 pacientes de drogadicción. Es que yo insisto, me corto porque creo que debo cortarme, vaya, no por otra cosa, pero creo que se debe entender que el coste en salud del juego en España, por suerte, es muy limitado. Y eso está bien porque lo han hecho las administraciones estableciendo límites. Y también los operadores. Vamos a ver, no sé si ustedes siguen las noticias del juego, pero la historia esta de... miren, les voy a dar dos. Uno, ¿hay menores en los salones de juego? No, no los hay. Para que pille uno alguna policía autonómica o municipal, pasan meses. En segundo lugar, ¿los salones de juego están en barrios pobres? ¿Me acompañan ustedes 20 minutos a dar una vuelta por aquí? Dos, junto al Corte Inglés, otro en Ayala, otro en Alcalá, debe ser el 120, otro aquí en O'Donnell. Perdona Son los barrios de renta familiar más elevada. Pero es el único estudio que hemos podido consultar en el mundo que no encuentra esa distribución. Y dudo yo que Madrid sea una raya en el agua. Mira, en Zaragoza hay un equipo de investigación que ha demostrado claramente esa vinculación. Cuando se hacen análisis de densidad de las casas de apuestas, controlando por diferentes efectos, como el efecto de la Main Street, ¿no? de que se ubican en un punto en concreto, se encuentra esa relación. Y eso se ha replicado en decenas de ciudades del mundo. ¿Por qué en Madrid no? Por favor, compártanos esos datos, que lo podamos ver, los datos crudos, que nosotros podamos ver cómo se analizan esos datos para poder trabajar y llegar a acuerdos. Nuestras bases de datos son públicas. Hagamos eso y entonces podríamos encontrar y debatir si realmente se encuentran esos efectos o no y por qué Madrid es un ejemplo diferente en el mundo. Yo creo que un debate a este nivel entre académicos es importante establecer unos mínimos. Yo sí que lo pediría. Si no, pues podemos continuar hablando en otro momento, pero yo creo que sí que, en otro lugar, yo creo que sí que es importante sentar eso, porque al final también hay gente que está aquí interesada, gente que está viendo esto en sus casas, y es importante la calidad de los datos, la accesibilidad a los datos, y que podamos debatir esto con unos mínimos. Ya te digo que no hay ningún estudio en el mundo que encuentre esto. Y os lo envío. Por favor, pero la base de datos. Sí. En crudo. La base, en crudo. Son datos de la Dirección General de Ordenación del Juego de la Comunidad de Madrid y datos de la renta familiar, la renta per cápita, no me acuerdo, del INE en la Ciudad de Madrid. Entonces, y también en la Comunidad de Madrid. Y aparecen unas líneas espectaculares. Pues entonces estaría encantado de que si cuando lo veamos nosotros, poder apoyarlo. Sí, estaría te lo envío. Encantadísimo. En San Sebastián también. Bueno, muchas gracias. Te lo envío, hombre. Ya siento de verdad
cortar el debate, pero es que han entrado y ya me han hecho miradita de te vamos a matar, corta. Me voy a reservar mis conclusiones porque tengo que presentarlas en el pleno, pero os invito a todos a que bajéis, nos dejéis 5 minutos para que las redactemos bien y allí ahora nos vemos. Muchísimas gracias a los tres. Os prometo que ya vamos a terminar, lo vamos a hacer muy corto Alberto y yo, para que os podáis ir a casa. Bueno, me gustaría agradeceros la presencia hoy aquí, pero muy especialmente a mis 3 ponentes, que además, para los que no lo hayáis visto, se han portado fenomenal y han dado mucho juego. La verdad es que nos han presentado un tema muy interesante y que viene a mostrar una vez más las diferentes perspectivas que tiene el sector del juego. La mesa se titulaba Daños y retornos de los juegos de azar y ha abordado 2 aspectos que me parecen claves para entender en su conjunto el sector del juego. El primero de ellos, que lo ha presentado Levi, es el de utilidad. Este concepto no es un concepto vacío, sino que hace referencia a la satisfacción subjetiva que obtiene el consumidor cuando consume un bien o un servicio, ¿no? Y que, por tanto, también sería aplicable a cuando se consume un juego de azar, ¿no? Si bien en la teoría económica estándar trata el juego como el único motivo para jugar es la ganancia económica, en la mesa de debate se han suscitado otros aspectos, ¿no? No solamente la ganancia, sino también el entretenimiento, la emoción de jugar, la expectativa de ganar, pero también incluso la dinámica social, ¿no? Y este valor del consumo. Me ha resultado muy interesante el valor del entretenimiento de los juegos de azar, que es un término que se ha suscitado en la mesa, que yo desconocía y que me parece que es importante traer hoy aquí también, ¿no? Desde esta forma, los juegos de azar se considerarían no solamente como un elemento de riesgo, sino también como bienes de consumo que proporcionan una utilidad a quienes participan en ella. Como conclusiones respecto a este primer enfoque, yo quería extraer algunas. La primera, que la utilidad asociada al juego no puede reducirse únicamente al valor monetario del mismo o a la ganancia proporcionada por el mismo. Que los juegos de azar pueden ser un componente de consumo, de ocio y de entretenimiento, y que incluso esta visión podría abrir nuevas líneas de investigación, incluso explicar algunos comportamientos quizás que hasta ahora habían sido como más irracionales, ¿no? Considerando la utilidad como uno de los elementos a tener en cuenta, ¿no? Desde este primer ámbito, que es el de los retornos de los juegos de azar, también me gustaría aportar alguna cifra que se ha suscitado en la mesa, como es la aportación del sector del juego en cuanto al empleo. Como hemos sido rápido en extraer las conclusiones, yo voy a destacar uno, y es que el sector del juego mueve aproximadamente 50.000 empleos, de los cuales el 60% de ellos es femenino. Ahí lo dejo y luego ya que consulten a mis ponentes para más datos. En este ámbito me gustaría destacar otro de los conceptos, que es el de Healthy Utility, que es una forma de describir el juego, pero de forma equilibrada, ¿no? En el que se balancean los costes y los beneficios del mismo, ¿no? Pero en la otra cara de la moneda no podemos obviar que los juegos de azar tienen un componente problemático, ¿no? Y es que una parte de los jugadores desarrollan un componente problemático o patológico, ¿no? Han surgido y se han comentado distintas herramientas para medir este componente, incluso cómo adaptar esas herramientas a la cultura propia y a nuestro propio contexto social, ¿no? E incluso se han planteado hasta 7 niveles de daño, ¿no? No voy a extenderme en cada uno de ellos, pero bueno, creo que todos más o menos los podemos tener un poco en la cabeza, pues daño familiar, cultural e incluso el daño legal que planteaba Francisco Navas, que es cuando ya lo has perdido todo y todavía tienes que seguir pagando, ¿no? Por ejemplo, las deudas, ¿no? En este contexto creo que también es importante destacar o subrayar el reconocimiento global del impacto que desde este punto de vista negativo proporciona el juego y de sus daños, ¿no? Y la necesidad también de desarrollar nuevas herramientas de medición. La prevención de los daños derivados de los juegos de azar, además, han destacado que no debe centrarse únicamente en los daños más graves ni en sus efectos sobre las personas de forma individual, que son quizás los que primero a uno le vienen a la cabeza, ¿no? Cuando se habla de juego problemático, sino que también es necesario destacar sus impactos moderados, los sutiles, las repercusiones sociales
incluso aquellos aspectos negativos que pueden tener sobre el conjunto de la sociedad. La verdad es que desde esta mesa de debate lo que ha quedado claro es que el debate social y regulatorio gira en cómo equilibrar, por un lado, los aspectos positivos del juego en cuanto a ocio, en cuanto a fuente económica, en generación de empleo, con la prevención del daño. La verdad es que me gustaría decir que hemos sacado grandes conclusiones. Lo cierto es que es un debate sin fin, pero que creo que es importante tratar. Ha sido muy interesante escuchar diferentes puntos de vista. Yo creo que esto nos enriquece todo. Espero que hayan sido interesantes para todos los que han asistido. Los que no, la tienen en YouTube. Yo les animo a verlas. Y ahora yo voy a escuchar a Alberto.